Fortunato tiene una buena relación con el archivo en doble sentido. Lo aprovecha como fuente Y también le dona. y también le donan los materiales que ella ha utilizado. Regresamos. José Rafael Sosa nos está contando y resaltando lo que ha sido la labor histórica del cineasta René Fortunato, un gran documentalista dominicano, entre otras cosas. Pues te hablaba de cómo tiene René acceso a esas imágenes. Pues yo soy el que le decía, para los que están tomando ahora el programa, que viviendo cerca de la oficina de Pepe Bonilla, que le había vendido Raintel a un famoso empresario de cuyo nombre no quiero acordarme, que convirtió aquello en la guerra de la papeleta. Sí, un banquero entre comillas. Sí. Ese Pepe Bonilla, el ingeniero Pepe Bonilla, José Bonilla, que es el nombre, José Antonio Bonilla, que es su nombre real, él había adquirido de varias personas, incluyendo un director de La Voz Dominicana, copias originales, no sé, de los noticiarios de época para el archivo de Pepe Bonilla. Las compró. Ilegalmente, no sé. El hecho es que estaban allí, ya Pepe Bonilla estaba saliendo de la televisión. Y eso estaba en unas latas, en películas de 16 milímetros. Sí, como se hacía el cine, sí, antes. Deteriorándose. Sí, porque eso, si no se tiene en determinadas condiciones, eso se va dañando. De temperatura y de condiciones ambientales, etcétera. Se estaban dañando. Y yo soy el que le comunico, yo, José Rafael Sosa, a René, porque lo conocía ya por su labor. Mira, hay una persona que tiene unas cosas que se están perdiendo. Y él va donde Pepe Bonilla y le compra todo ese paquete, alquila una camioneta para varios viajes, 5,000 pesos de la época. Fueron como 4 o 5 Una viajes. pequeña fortuna. Eran varias oficinas llenas de aquellas cosas. Se las lleva, se ocupa de restaurarlas, de quitarle el mohín, el moho, esa unos parte, hongos que adquieren. de darle un tratamiento y de recuperar eso, de pasarlo a digital y de donarlo al Archivo de la Nación, que por eso se han conservado. O sea, si él no hace eso, se pierde. Entonces, es injusto Totalmente. que esas versiones se sigan propalando. Realmente René rescata, pone en valor, utiliza para sus documentales y dona. En el Archivo de la Nación hay un fondo audiovisual que se llama René Fortunato, Qué bueno. creado hace 12 años. Donde era, y lo que sigue recuperando lo dona al archivo para que lo usen otras personas. Entonces, esa es una precisión que hay que hacerla. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que René hace la trinchera del honor, crea un nicho de consumo de la historia documental que no existía. Fue a final de los 80 o principios de los 90, recuerdo. Sí. Fue antes de un pasaje de ida. Ah, pues fue en los 80, porque Sí. Pasaje de ida, sí, fue en 1988 que se estrena. Exacto, el 19 esto de fue agosto. como 87 por ahí. Sí, entonces René Fortunato crea un público que comienza y crea una empresa, Videocine Palau. Tiene un criterio incluso empresarial, lo cual fue muy correcto. Darle un criterio, crear una empresa con todas las de la ley, para ir creando una serie de documentales que comenzó, después de eso, comenzó El Poder del Jefe. 1, 2 y 3. Con 2 años de intervalo cada uno, cubriendo que fueron un tremendo éxito. Sobre todo el primero, que fue el de mayor tiempo, que tuvo que buscar mayor cantidad de información, y ya incluso comenzó a salir fuera del país, porque ya esas imágenes no estaban en radio y televisión, no, en la Voz Dominicana. Él fue como a 5 o 6 países, a la biblioteca de Estados Unidos, de universidades, fue a Europa y consiguió, por ejemplo, las imágenes de Trujillo
del viaje España. a Franco fue en España. Sí. en la Academia de la Historia de España que la consiguió. Entonces, comienza a crear eso y va creando un mercado de gente que consume el producto cultural histórico dominicano a partir de sus producciones. Después de ahí siguió trabajando los temas en temas sucesivos, hizo La violencia del poder 1 y 2, que se refería a los 12 años iniciales del gobierno de Balaguer, aunque solamente cubre 8 años. Es ahora el triunfo. Pero hubo uno que fue intermedio, que fue cuando ya había caído la dictadura y estaba ese interregno, que claro, ahí que es cuando fue de Balaguer... Bosch, el de Bosch. No, Bosch, antes de eso, que es cuando se va, yo no recuerdo cómo se llama, pero fue intermedio. Bien. Ya lo recordaremos en algún momento. Sabes que ya para nosotros que tenemos cierta edad, Sí. la memoria se nos... Que ahí es que aparece todo lo que pasaba, lo de Balá y esas cosas, antes de que se fueran los Trujillo. Fue en ese interregno, hay uno, que está muy bien creo hecho. que es el último del Poder del Jefe que tiene... Fue después de los 3 bueno, Poder Jefe. Ya lo recordaremos. Sí. El hecho es que René Fortunato, luego de hacer esos documentales, hace el de Juan Se Bosch. llama La herencia del tirano. Sí, después de ese entonces que viene... Es el post-Trujillo. Y luego vienen los de Balaguer. Y luego el de Bosch. Sí, fíjate que es una trayectoria correspondiendo a una estrategia planificada de ir cubriendo la historia dominicana en un nivel audiovisual agradable, atractivo, documentado, en el cual hay que destacar el papel de sustentamiento documental que tiene el Archivo de la Nación con respecto de Fortunato. Fortunato tiene una buena relación con el archivo en doble sentido. Lo aprovecha como fuente. Y también le dona. Y también le donan los materiales que ella ha utilizado. Que es un ejemplo que se le ofrece al público. Señores, el Archivo de la Nación necesita documentación histórica que se puede donar. A veces la gente piensa, pero yo no tengo documentos históricos. Óigame, una foto de su familia de 1970 es un documento histórico. Ahí está la forma de vestirse, la arquitectura, la forma en que la gente se peinaba. Una revista vieja que se una revista que de la época, a veces hace falta para completar una colección. Exacto. Entonces yo aprovecho, hago un inciso para que la gente tenga conciencia de la importancia de donar documentos, revistas, publicaciones, que si usted la deja en su casa probablemente se irá destruyendo. Que es lo que ha pasado con una serie de documentos. El ejemplo, la película La Silla no la tenemos. Eso es. La tenía un crítico de cine en su casa y se ufanaba de decir, yo tengo el original en mi casa. Vino uno de los ciclones y se llevó la película. Sí, porque eso no se conserva así, ¿no? Entonces, La Silla se perdió por eso. Entonces, reconocerle a Fortunato esa coherencia, la creación de un nicho, la introducción de tecnología en proyección de cine, que nunca se le ha reconocido. Incluso él no pide que se le reconozca. Ahora Fortunato hace esta entrega que yo aprovecho para invitar de nuevo al público a que asista. El día 10. El día 10 se estrena, jueves 10, que incluso coincide con una superproducción de verano, Superman. Sí, pero eso digamos, es otra cosa. Digamos que se van a enfrentar Peña Gómez y Superman, pero sin duda que son públicos distintos. Distintos, sí. Puede ser que algunos de los que van a ver a Superman puede que vayan a ver a... Mira, documentar la historia con documentales audiovisuales es muy importante porque esa es la historia reciente, pero las cosas se olvidan rápido. Nosotros hicimos un ejercicio aquí hace ya cosa de un año, algo así. Fue antes de las elecciones de 24, porque hubo preguntas de público joven diciéndonos, cuando se hacían encuestas, que por qué no podían al presidente Danilo Medina. Te responderé lo que ocurrió después de esta pausa. Vamos a la pausa. ¿Cómo no? Gracias por continuar a partir de ahora. José Rafael Sosa, te decía que hicimos ese ejercicio porque hubo lectores de los más jóvenes que decían, pero ¿y por qué en los sondeos
que hacemos unos sondeitos no científicos, ustedes nos ponen al presidente Danilo Medina como un posible candidato. Eso era antes de las elecciones de 24. Entonces, nosotros pensábamos que era obvio, que todo el mundo sabía y que recordaba que el propio presidente Medina en la reforma constitucional del año 2015 había puesto el candado personal de que él no iba a aspirar más. Y entonces pensamos que la gente lo sabía. Y cuando entonces le preguntamos que quienes recordaban, muy pocos recordaban eso. Y es una historia recientísima. Sí. Entonces el valor de esos documentales de René, que es historia, digamos, reciente, relativamente, es que refresca la memoria de muchos y a otros les informa. Ahí hubo muchos personajes, que muchos de ellos están vivos, otros ya murieron recientemente, que la gente va a ver cuál fue su papel. Un Freddy Veras Goico, por ejemplo, ¿verdad?, que estuvo ahí, y muchas otras personas que lo vimos hasta hace días. Que yo quisiera aprovechar este último segmento para ahora enfocarnos en triunfo de la democracia, porque Bien. Justamente el documental nos presenta el papel y el proceso y la concepción que tuvo José Francisco Peña Gómez en cuanto a su estrategia. El PRD había renunciado a participar en elecciones en el 1970 y en el 74, alegando que no habían condiciones porque la represión del gobierno del doctor Balaguer era muy fuerte. Los militares andaban con propaganda de la reelección. Claro, era muy manifiesto. Incluso hubo un intento de cuando se perfiló que iba a ganar el PRD en el 74, hubo una intervención, en el 78, hubo una intervención a medianoche en la Junta. Sí, todo el mundo sabe. Eso se presenta en el trabajo. Entonces, quisiera resaltar el hecho de que Peña Gómez tiene la concepción de que sí, de que se va a elecciones, caiga quien caiga, y que no se va a dar ningún paso, ni siquiera para tomar impulso. Eso marca una pauta. Se plantea un candidato presidencial que es un hacendado, un hombre con una carrera ya empresarial, agrícola hecha, pero un que dirigente. Pero que era un político, Y que era un dirigente del PRD de los de antaño. Y que tuvo una colaboración estrechísima con Juan Bosch. Hay unos documentos que van a salir en un libro que alguien está escribiendo sobre eso. Que la gente ignora el papel de don Antonio. No, es que está la imagen de que era un hombre de pocas luces intelectuales. Entre otras cosas porque él no era un académico. No era un académico, no hablaba con corrección. Porque tenía un problema de landacismo, un problema fisiológico. No era que él no sabía dónde iba una L y una R, no. Y además, ahí se revela el papel de Antonio Guzmán como el factor democratizador que hace que regresen los exiliados, que abre las puertas de las cárceles a los presos políticos y que reencausa el país en el sentido de la... Por eso se llama el triunfo de la democracia, el documental de René. Entonces quiero invitar al público a que le demos respaldo. En nombre del equipo que estamos apoyando a la labor de René Fortunato, un cineasta, un historiador audiovisual, un profesional de la comunicación histórica que merece el respaldo. El día 10, ¿en cuáles salas se va a exhibir? En los cines que tienen Caribbean Cinema, que están en 7, 8 ciudades. Ah, muy bien. Sobre todo en la capital, en Santiago, en el este, en San Francisco Macorís. En todos va a estar el triunfo de la democracia. En los diversos horarios, que muchas veces comienzan 4 se buscan de la tarde, se buscan en la 7, cartelera. ¿no? Entonces, buscar este trabajo para respaldar a René Fortunato y entender la trascendencia que tiene la labor cinematográfica e histórica de este artista. Qué bueno. Y además yo creo que se hace una justicia histórica porque mucha gente ha querido minimizar el papel fundamental que tuvo un gran líder democrático que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. No fue presidente, pero si aquí tenemos un poco de democracia, en gran medida se debe a su labor, supo interpretar el momento, hizo las alianzas internacionales indispensables. Quisiera decir algo. Hay momentos del documental, porque lo presentamos ya en premiere en el Teatro Nacional, en que
imágenes que salen, dirigentes políticos asesinados, acontecimientos, que producen un impacto emocional muy profundo y producen una explosión de aplausos, de gritos, porque ver de repente cómo te llegan las imágenes de dirigentes de izquierda, de personalidades militares que tomaron posiciones muy progresistas, muy militantes, realmente, y además hay personajes que adversaron al doctor Peña Gómez, que le quisieron incluso negar su condición de dominicano, que fueron a depositaron una petición en el Tribunal Superior Electoral de la época, pidiéndole que una cámara dentro de la Junta, que se le quitara la nacionalidad dominicana. De esas barbaridades que luego se empeoraron después cuando él fue ya candidato. Bueno, muchísimas gracias, José. Recordamos que entonces el día 10 en todos los cines de Caribe Cinema, en la capital y otras ciudades de provincia, usted podrá ver este más reciente documental de René Fortunato, el documentalista por excelencia de la historia digamos, dominicana contemporánea, se puede decir. Muchísimas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Hay más siempre en Acento Portal y Acento TV.